Era la medianoche del 10 de mayo de 2002, en Atmore, Alabama. Dentro de los muros de la prisión Holman Correctional Facility, una mujer de 54 años se preparaba para entrar en la historia. Su nombre era Linda Lyon Block y en cuestión de minutos se convertiría en la primera mujer ejecutada en Alabama en 45 años. Pero eso no era todo. Aquella noche también sería la última persona en Estados Unidos en morir en la silla eléctrica sin tener elección. Yellow Mama, como la llamaban, esperaba silenciosa mientras los testigos tomaban sus lugares. Algunos buscaban justicia. Otros, simplemente, el final de una historia que había comenzado casi una década atrás. Linda no pidió una última comida, no dejó una última declaración. Solo guardó silencio, mirando al vacío, con la misma calma con la que había enfrentado a todo el sistema judicial. ¿Cómo llegó hasta ese momento? ¿Cómo una mujer que alguna vez ayudó a los más indefensos terminó quitándole la vida a un policía que solo intentaba proteger a un niño? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta para apoyar más historias reales como esta. Porque esto no es solo un crimen, esto es la sentencia final. Linda Sherrod Lyon nació el 8 de febrero de 1948 en Orlando, Florida, en una familia donde el amor nunca tuvo un lugar seguro. Su infancia estuvo marcada por el silencio, el miedo y la pérdida. Cuando tenía apenas 10 años, su padre, Frank Lyon, murió repentinamente de un ataque al corazón. Para una niña, perder a su figura más protectora significó quedarse sola frente a un mundo que no perdonaba. Su madre, Berilyn Owen, no era el tipo de madre que abrazaba. Según los testimonios y las propias palabras de Linda, era una mujer fría, impredecible y cruel, capaz de convertir cualquier día en una tormenta. Los gritos eran parte de la rutina, las lágrimas, una costumbre. Linda creció sin ternura, aprendiendo demasiado pronto que el amor podía doler. En medio de ese caos, una luz tenue le dio algo de esperanza. Su hermana menor, Denise, nacida en 1952. Las dos niñas se convirtieron en cómplices y refugio mutuo. Cuando el ruido de los adultos se volvía insoportable, ellas se escondían, inventando su propio mundo. Pero ni siquiera esa unión bastó para sanar las heridas que se abrían cada día. Linda aprendió a sobrevivir sin confiar en nadie. En su mente se formó una idea que nunca la abandonaría. Si dependes de alguien, te rompen. Con los años, esa idea se transformaría en orgullo, luego en rebeldía y finalmente en una desconfianza absoluta hacia toda autoridad. A simple vista, era una niña más en una familia sureña, pero por dentro se estaba gestando algo distinto. Su historia no era la de una víctima cualquiera, sino la de alguien que, buscando libertad, terminaría enfrentándose al sistema que más tarde la condenaría. A medida que Linda crecía, la niña herida que había sido dio paso a una mujer que buscaba algo más profundo que amor: control. Durante años había vivido bajo la autoridad de otros y ahora ansiaba tener poder sobre su propio destino. Esa necesidad la llevó a tomar decisiones que desconcertaron incluso a quienes la conocían. En 1980, con poco más de 30 años, Linda se casó con un hombre mucho mayor que ella, Carl Block, un veterano de guerra de 80 años. Algunos decían que lo hizo por interés, otros que buscaba en él al padre que perdió siendo niña. Lo cierto es que Carl había vivido una vida dura. Había servido a su país, había perdido a su hijo en un accidente de tráfico y pensó que Linda sería una compañía tranquila para sus últimos años. Pero lo que encontró fue algo distinto. Durante un tiempo, todo pareció normal. Vivían en una pequeña casa en Florida, rodeados de recuerdos y rutinas simples. Linda sonreía más, participaba en actividades comunitarias y parecía haber encontrado la estabilidad que tanto necesitaba. Pero esa calma era solo la superficie. Dentro de ella, algo comenzaba a agitarse. Un resentimiento silencioso hacia las reglas, hacia la idea de obedecer, de vivir bajo las normas impuestas por otros. El matrimonio terminó oficialmente en diciembre de 1991, pero el cambio en Linda ya era irreversible. Después del divorcio,
se mudó a Key West, Florida, buscando un nuevo comienzo. Allí, quienes la conocieron vieron una faceta completamente distinta. Una mujer apasionada, inteligente y comprometida con las causas sociales. Trabajó como secretaria en la Sociedad Protectora de Animales, donde pronto se convirtió en investigadora de casos de maltrato animal. Visitaba hogares, rescataba perros y gatos golpeados y se enfrentaba cara a cara con abusadores sin miedo alguno. Era empática, sí, pero también intensa. Sus colegas decían que había algo en su mirada, una mezcla de compasión y rabia contenida. Esa rabia, que antes había estado dirigida hacia su infancia, comenzaba a volverse contra algo más grande: el sistema. Con el tiempo, su pasión por la defensa de los animales se transformó en una búsqueda de justicia total. Se involucró en campañas políticas locales, se ofreció como voluntaria en bibliotecas públicas y llegó a presidir el grupo Amigos de la Biblioteca durante 2 años. Pero su activismo pronto tomó otro rumbo. Fundó una pequeña revista política llamada Liberatus, donde comenzó a escribir artículos cada vez más críticos con el gobierno. Hablaba de corrupción, control estatal y pérdida de libertades. Lo que comenzó como una publicación idealista se fue convirtiendo en un altavoz para teorías cada vez más radicales. En esa etapa, muchos pensaban que Linda era simplemente una mujer inconforme, alguien con ideas fuertes, pero en realidad ya había cruzado una línea invisible. Su desconfianza hacia la autoridad había dejado de ser una idea para convertirse en una obsesión. Y cuando conoció a un hombre que pensaba igual que ella, esa obsesión se transformó en una ideología peligrosa. Pronto, Linda Lyon Block ya no sería recordada por rescatar animales o ayudar en bibliotecas, sino por algo completamente distinto: por desafiar con armas en la mano al mismo sistema que una vez quiso cambiar con palabras. El cambio definitivo en la vida de Linda llegó en 1992, el año en que conoció a un hombre llamado George Sibley. Carismático, inteligente, pero profundamente desconfiado del gobierno, Sibley no tardó en convertirse en mucho más que su pareja sentimental. Era su reflejo ideológico, su cómplice y pronto, su compañero de guerra. Ambos compartían la misma frustración. Sentían que el mundo estaba controlado por un sistema corrupto, que la justicia servía solo a los poderosos y que los ciudadanos comunes eran esclavos de un gobierno que los manipulaba. Esa sensación de impotencia los llevó a buscar respuestas, y las encontraron en un movimiento tan peligroso como seductor: los ciudadanos soberanos, Sovereign Citizens. Este grupo, formado por miles de personas en todo Estados Unidos, promovía una idea extrema: que el gobierno federal no tenía autoridad alguna sobre ellos. Para ser verdaderamente libres, decían, había que romper todo vínculo legal con el Estado. Linda y George destruyeron sus licencias de conducir, certificados de nacimiento y tarjetas del Seguro Social. Declararon que ya no eran ciudadanos estadounidenses, sino individuos soberanos que respondían solo ante su propia ley. Lo que comenzó como un acto simbólico pronto se transformó en una doctrina de desafío total: dejar de pagar impuestos, ignorar órdenes judiciales, desobedecer a la policía. Todo era válido, porque para ellos el gobierno era una mentira. En la mente de Linda, el mismo sistema que no la protegió de niña, ahora era el enemigo. Y George Sibley alimentaba cada palabra de ese resentimiento. En agosto de 1992, su ideología se volvió violencia. Juntos irrumpieron en el apartamento de Carl Block, el anciano veterano con el que Linda había estado casada. Lo ataron a una silla, lo amordazaron y lo golpearon. Linda le exigía que dejara de reclamar la casa que habían compartido. La discusión se volvió una pesadilla. En un momento de ira, Linda tomó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. Carl sobrevivió milagrosamente, pero el ataque cambió el destino de ambos para siempre. Ahora, Linda y George eran criminales buscados por intento de asesinato. Huyeron de Florida como fugitivos, viajando de un estado a otro, evitando carreteras principales, durmiendo en moteles baratos y, más tarde, dentro de su propio coche. Vivían con paranoia constante, convencidos de que cada patrulla, cada llamada, cada mirada era una amenaza del gobierno.
Durante ese tiempo, Linda llevaba consigo a su hijo de 9 años, un niño obligado a vivir en la sombra, entre el miedo y la carretera. La mujer que había dedicado su vida a salvar animales y hablar de justicia social, ahora vivía fuera de la ley, armada y consumida por una ideología que la separaba cada vez más de la realidad. Su transformación estaba completa, de activista a extremista, de protectora a fugitiva. Y fue en ese estado de fuga y desconfianza total cuando, un año después, una simple llamada de emergencia en un estacionamiento de Walmart desencadenaría la tragedia que la llevaría, años más tarde, a la silla eléctrica. Era el 4 de octubre de 1993, un lunes cualquiera en Opelika, Alabama. Las luces del Walmart seguían encendidas cuando una llamada llegó al despacho de la policía local. Un ciudadano preocupado informaba haber visto a un niño dentro de un coche que parecía vivir allí. El menor, según su testimonio, se veía asustado y agotado, como si necesitara ayuda. El oficial asignado para revisar la situación fue el sargento Roger Motley, un hombre de 43 años, conocido por su empatía y su compromiso con la comunidad. Roger no era un policía cualquiera. Sus compañeros lo describían como un hombre amable, sereno y profundamente humano. En casa era un esposo dedicado a su esposa Juanita y un padre ejemplar. Cuando salió esa tarde rumbo al estacionamiento, no imaginaba que aquel acto de bondad sería el último de su vida. El coche señalado estaba estacionado detrás del Walmart. Dentro, George Sibley y Linda Block vivían escondidos junto al hijo de ella. Llevaban semanas huyendo, moviéndose de un lugar a otro, durmiendo en su vehículo y viviendo con miedo constante. Cuando el sargento Motley se acercó, todo parecía rutinario. Pidió con calma una licencia de conducir, sin saber que esa simple solicitud se convertiría en una sentencia de muerte. Para George Sibley, entregar un documento al Estado era someterse al enemigo. Sibley se negó a cooperar y comenzó a hablar de leyes falsas, de gobiernos ilegítimos y de su derecho a no obedecer. Motley intentó mantener el control, pero la tensión era evidente. Cuando llevó la mano hacia su arma, George sacó su pistola y disparó. El primer disparo retumbó entre los autos estacionados. Motley respondió alcanzando a Sibley y hiriéndolo, pero el caos ya era total. Clientes gritaron, otros corrieron hacia el interior del supermercado y el aire se llenó de polvo y confusión. A pocos metros de allí, Linda estaba en una cabina telefónica. Al escuchar los disparos, corrió hacia la escena con su arma en la mano. Según testigos, se agachó en posición de combate, como si hubiera entrenado para ese momento. Motley, herido pero aún en pie, giró para enfrentarla. Linda apuntó y disparó. La bala impactó directamente en su pecho. Aquel día, el sargento no llevaba su chaleco antibalas. Lo había prestado a un compañero esa mañana, sin imaginar que ese gesto le costaría la vida. Mientras el oficial caía al suelo, los disparos continuaban. Sibley sangraba, Linda gritaba, y el niño, su hijo de 9 años, observaba todo desde el coche, paralizado por el terror. En cuestión de segundos, el estacionamiento de un Walmart se transformó en un campo de guerra. Cuando el humo se disipó, el cuerpo del sargento Roger Motley yacía inmóvil en el asfalto, con su arma aún en la mano. No había alcanzado a pedir refuerzos. Los paramédicos llegaron minutos después, pero ya era demasiado tarde. Linda y George huyeron del lugar, dejando atrás al policía moribundo, al niño traumatizado y a una comunidad en shock. Sin embargo, su huida no duró mucho. Horas después, fueron arrestados tras una breve persecución. Esa misma noche, el nombre de Linda Lyon Block se difundió por todo el país. La mujer que alguna vez rescató animales y defendió causas sociales, ahora era conocida como la asesina del Walmart. Y aunque los titulares hablaban de ideología y fanatismo, la verdad era mucho más trágica. Había matado a un hombre que solo intentaba ayudar a su hijo. Tras su captura, Linda Lyon Block y George Sibley fueron acusados de asesinato capital, el delito más grave en el estado de Alabama. Si eran declarados culpables, enfrentarían la pena de muerte.
Desde el primer día, su comportamiento en la cárcel desconcertó a todos. Se negaban a cooperar con sus abogados, rechazaban órdenes judiciales y hablaban como si el tribunal no tuviera poder sobre ellos. Para Linda y George, el juicio no era más que una farsa organizada por un gobierno ilegítimo. Durante las audiencias, el público observaba incrédulo cómo los acusados interrumpían constantemente al juez y se negaban a reconocer la autoridad de la corte. Cuando se les pidió identificarse, respondieron que no eran ciudadanos estadounidenses, sino individuos soberanos que no reconocían la jurisdicción de Alabama. Argumentaron que el Estado nunca había sido readmitido legalmente en la Unión después de la Guerra Civil y, por lo tanto, sus leyes eran nulas. Aquella defensa absurda mezclaba fragmentos de historia con teorías conspirativas, pero para ellos era su verdad absoluta. El fiscal William Byrne los describió ante el jurado como extremistas peligrosos, capaces de matar en nombre de una ideología sin sentido. Mostró fotografías del cuerpo del sargento Roger Motley, los casquillos encontrados en la escena y las armas que ambos portaban. «Este no fue un accidente ni un malentendido», dijo Byrne. «Fue una ejecución». Las palabras resonaron en la sala. Mientras tanto, Linda permanecía impasible. Vestida con ropa sencilla y el cabello recogido, hablaba con seguridad, como si fuera su propia abogada. A veces sonreía al público, otras lanzaba miradas desafiantes a los fiscales. Su discurso era coherente, pero profundamente delirante. Insistía en que la ley no la alcanzaba, que el gobierno federal era una corporación privada y que ella respondía únicamente ante Dios. El juicio se extendió durante semanas. Los testigos relataron cómo Linda disparó contra el oficial y cómo el niño presenció la escena desde el coche. Pero lo que más impactó al jurado fue el hecho de que, incluso frente a la muerte de un inocente, Linda nunca mostró remordimiento. Jamás pidió perdón, ni siquiera mencionó el nombre de Roger Motley. Para ella, lo que había hecho era un acto de resistencia, no un crimen. El veredicto fue unánime. Culpable de asesinato capital. El juez, al leer la sentencia, la miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Señora Block, el estado de Alabama le impone la pena de muerte por electrocución». Linda apenas reaccionó. Solo asintió levemente y respondió: «No reconozco su autoridad, pero que Dios lo juzgue». Fue trasladada a la prisión de Julia Tutwiler, en Wetumpka, donde comenzaría su larga espera en el corredor de la muerte. Allí recibió el número de prisionera Z-575. Las condiciones eran duras: confinamiento solitario, visitas limitadas y un silencio que solo se rompía por el eco de puertas metálicas cerrándose. Sin embargo, Linda seguía escribiendo. En sus cartas hablaba de justicia divina, de libertad espiritual y del renacimiento de la soberanía humana. Su mente ya no estaba en la realidad, sino en un mundo de ideas donde ella era mártir y profeta. Durante los años siguientes apeló su sentencia varias veces, siempre sin abogado, escribiendo documentos legales a mano, llenos de citas bíblicas y argumentos políticos incoherentes. Todas las apelaciones fueron rechazadas. Los jueces consideraban que su conducta demostraba una comprensión mínima de la ley y una total falta de arrepentimiento. A medida que avanzaba la década de los 90, el caso de Linda comenzó a desvanecerse en los medios. El país se centraba en otros juicios mediáticos y la mujer que un día había sido noticia nacional pasó a ser solo un nombre más en la lista del corredor de la muerte. Pero en su mente ella seguía creyendo que aún tenía la última palabra. El 21 de diciembre de 1994, el tribunal confirmó su sentencia definitiva. Linda Lyon Block se convirtió oficialmente en la primera mujer condenada a muerte en Alabama en más de 40 años. Y aunque sabía que la silla eléctrica la esperaba, nunca aceptó que el Estado tuviera derecho a matarla. En su celda seguía escribiendo cartas, orando y preparando lo que llamaba su juicio final ante Dios. No pedía clemencia, no suplicaba perdón. En su mente, ella no era una asesina, sino una combatiente contra la tiranía. Después del juicio, Linda Lyon Block fue trasladada a la prisión de mujeres Julia Tutwiler en Wetumpka, Alabama.
Allí comenzó su nueva vida como reclusa número Z575, en una celda de concreto iluminada por un foco que nunca se apagaba del todo. El corredor de la muerte para mujeres era pequeño, silencioso y helado. Linda pasaba la mayor parte del tiempo sola, rodeada de paredes grises y ecos que parecían recordarle lo inevitable. Los días se confundían con las noches. La rutina era siempre la misma: despertarse al sonido de los cerrojos, comer en silencio, escribir, rezar, dormir. Pero en medio de esa monotonía, Linda encontró una causa. Decidió convertirse en una voz dentro de la prisión. Escribía cartas a organizaciones, a reporteros y a grupos de derechos civiles, proclamando su inocencia y defendiendo su ideología de ciudadana soberana. En cada carta repetía el mismo argumento: el estado de Alabama no tenía autoridad para mantenerla encarcelada. Con el paso de los años, algunos guardias comenzaron a verla con una mezcla de respeto y lástima. Decían que era educada, tranquila, pero completamente desconectada de la realidad. Nunca aceptó consejería psicológica ni asistencia espiritual de los capellanes de la prisión. Solo aceptaba visitas de un reducido grupo de simpatizantes que creían en sus ideas antigubernamentales. Entre ellos, un hombre que se presentaba como investigador constitucional y que aseguraba que pronto encontraría la manera de liberarla legalmente. Linda escribía con tinta azul sobre hojas amarillas. Cada carta era una mezcla de textos legales, citas bíblicas y mensajes personales dirigidos a su hijo. En ellos le decía que no se avergonzara y que algún día entendería que su madre murió por la verdad. Pero el niño, ya adolescente, nunca respondió. No volvió a visitarla. Había visto demasiado. Los años pasaban y las apelaciones se agotaban una a una. Linda seguía representándose a sí misma ante los tribunales. En cada audiencia repetía el mismo discurso: no reconozco su jurisdicción. Este tribunal es una ilusión. Los jueces, cansados de su retórica, comenzaron a rechazar automáticamente sus peticiones. En 1999 presentó su último recurso ante el gobernador Don Siegelman, una carta de apenas 2 páginas escrita a mano. En ella pedía clemencia, pero no por arrepentimiento, sino por injusticia histórica. Afirmaba que había sido víctima de un juicio político y que su ejecución sería un asesinato de Estado. El gobernador leyó el documento y lo rechazó en menos de 24 horas. Con el nuevo milenio, Linda era una mujer de 50 años, con el cabello encanecido y la voz cada vez más cansada. Ya no hablaba tanto con las otras presas, pero mantenía una rutina de oración y escritura. A veces pasaba horas mirando por la pequeña ventana de su celda, observando el cielo y repitiendo frases que nadie entendía. Para algunos guardias parecía haberse resignado. Para otros, seguía esperando un milagro. Su nombre desapareció de los titulares, pero dentro de aquellas paredes su historia se convirtió en una especie de leyenda. Algunas internas la admiraban por su fortaleza, otras la temían por su frialdad. Nadie podía negar que Linda Block había aceptado su destino sin una sola lágrima. Durante 7 largos años, su vida fue un eco de lo que había sido. Una mujer que alguna vez quiso cambiar el mundo, ahora esperando que el mismo mundo decidiera cuándo apagar su luz. Y ese día finalmente llegó. El 10 de mayo de 2002, el reloj marcaba las 11 de la noche en el penal de Julia Tutwiler, cuando los guardias abrieron la puerta de la celda número 17. Era el final del camino. Después de más de 7 años en el corredor de la muerte, Linda Lyon Block iba a ser trasladada a la prisión de Holman Correctional Facility, en Atmore, Alabama, el lugar donde se encontraba la silla eléctrica conocida como Yellow Mama. Los pasos resonaban por los pasillos como un eco de despedida. Linda caminaba erguida, con las manos esposadas y una expresión serena en el rostro. No mostró miedo, ni rabia, ni lágrimas. Solo silencio. Las reclusas que la conocían se asomaban desde sus celdas para verla pasar. Algunas murmuraban oraciones, otras simplemente observaban en silencio, sabiendo que probablemente no volverían a ver a nadie más hacer ese mismo recorrido. En Holman, Linda fue recibida por un equipo de funcionarios que siguieron el protocolo con precisión casi mecánica.
La registraron, le entregaron un uniforme limpio y le permitieron 3 horas de visitas. 3 personas acudieron esa noche, 2 amigos cercanos y un consejero espiritual. Hablaron durante largo rato en una pequeña sala fría, separados por un vidrio grueso. Nadie lloró. Nadie levantó la voz. Fue una conversación tranquila, casi irreal, como si todos hubieran aceptado que lo inevitable ya estaba escrito. Cuando los visitantes se fueron, Linda fue conducida a una celda especial junto a la cámara de ejecución. En el interior había una cama metálica, una Biblia y una luz que permanecía encendida todo el tiempo. Los guardias le ofrecieron su última cena, una tradición en Alabama para los condenados a muerte. Pero Linda la rechazó. Dijo que no tenía hambre, que no necesitaba nada. Quizás fue un acto de resignación, o tal vez de desafío. Poco antes de la medianoche, el capellán del penal entró para ofrecerle orar juntos. Ella lo escuchó en silencio y luego respondió: «No necesito intermediarios entre Dios y yo». Fue su última conversación con un ser humano. A las 12 en punto, los guardias entraron y la escoltaron hacia la sala de ejecución. El aire era denso, pesado, como si el propio edificio contuviera la respiración. En el centro de la habitación estaba Yellow Mama, la silla eléctrica pintada de un color amarillo intenso que el tiempo había oscurecido. Había sido usada desde la década de 1920, testigo de decenas de muertes. Y esa noche, Linda sería la última en ocuparla sin tener opción a otro método. La ayudaron a sentarse. Le ajustaron las correas en los brazos, las piernas y el pecho. Un técnico colocó el casco metálico sobre su cabeza y la capucha negra sobre su rostro. Linda no dijo una palabra. Su respiración era lenta, constante. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los cables eléctricos cargándose. En la sala contigua, los testigos observaban a través de un vidrio. Entre ellos estaba Juanita Motley, la viuda del sargento Roger Motley. Había prometido mirar a los ojos de la mujer que le arrebató a su esposo, pero cuando vio cómo le colocaban la capucha, pidió salir de la sala. No soportó el momento. A las 12:01 de la noche, el director del penal dio la orden. Un fuerte estallido eléctrico recorrió el cuerpo de Linda Block. Su cuerpo se tensó, los músculos se contrajeron y un olor a ozono llenó el aire. Durante 9 minutos, la electricidad fluyó en pulsos precisos, hasta que el médico, a las 12:10 de la mañana, declaró oficialmente la muerte. Linda Lyon Block, de 54 años, fue la primera mujer ejecutada en Alabama en 45 años, y la última persona en Estados Unidos en morir en la silla eléctrica sin opción a elegir otro método. Su rostro, oculto tras la capucha, quedó inmóvil hasta el final. Después de la ejecución, su cuerpo fue retirado en silencio y enterrado sin ceremonia pública. Ningún familiar reclamó los restos. Solo un pequeño grupo de seguidores escribió una carta en su memoria, llamándola mártir de la libertad constitucional. Para el resto del país, fue simplemente el cierre de un caso olvidado. En cambio, el nombre de Roger Motley siguió vivo en la memoria de Alabama. Cada año, los agentes de Opelika recuerdan su sacrificio con una ceremonia silenciosa. En la pared del departamento de policía, su nombre brilla grabado en una placa de bronce. Y así, la historia de Linda Block se cerró con una ironía cruel. El oficial que murió intentando ayudar a un niño dejó a ese niño sin madre. La mujer que decía luchar por la libertad terminó encadenada hasta el último segundo. Y la justicia que ella rechazó fue la que finalmente dictó su última sentencia. Cuando el cuerpo de Linda Lyon Block fue retirado de la cámara de ejecución, el eco de la electricidad aún parecía flotar en el aire. Afuera, la madrugada de Alabama era silenciosa, húmeda, indiferente. No hubo manifestaciones ni cobertura mediática masiva, solo un breve comunicado oficial anunciando que la sentencia se había cumplido sin incidentes. Así terminó la historia de una mujer que en su mente había librado una guerra personal contra el Estado. Sin embargo, su muerte marcó un punto de inflexión. Alabama cerró una era.
Linda fue la última persona en Estados Unidos ejecutada en la silla eléctrica sin opción de elegir otro método. A partir de julio de 2002, el país abandonaría casi por completo la electricidad como forma de justicia. La vieja Yellow Mama, testigo de 90 años de ejecuciones, quedó relegada a una sala vacía, cubierta de polvo y recuerdos. Pero más allá del aparato y del castigo, el caso de Linda dejó una huella profunda. Puso en evidencia el peligro del extremismo ideológico, el poder destructivo de las creencias absolutas y la delgada línea que separa la convicción de la locura. El movimiento de los ciudadanos soberanos, del cual Linda y George formaban parte, siguió activo, propagando teorías que negaban la autoridad del gobierno y rechazaban las leyes federales. En los años siguientes, varios de sus seguidores serían arrestados por enfrentamientos violentos con la policía. Lo que comenzó como una protesta contra el sistema había derivado en una amenaza real. En 2005, 3 años después de la ejecución de Linda, George Sibley también fue ejecutado, esta vez por inyección letal. No pidió ver a nadie, no dejó palabras finales. El hombre que alguna vez había dicho que moriría por sus creencias se fue en silencio, del mismo modo que había traicionado a la mujer que lo siguió hasta el final. Mientras tanto, la memoria del sargento Roger Motley se mantuvo viva. Cada año, el Departamento de Policía de Opelika organiza una ceremonia discreta frente a una placa dorada que lleva su nombre. Los agentes nuevos aprenden su historia el primer día de entrenamiento, la de un hombre que murió tratando de ayudar a un niño. Ese niño, el hijo de Linda, creció lejos de Alabama, evitando entrevistas y negándose a hablar del pasado. Nadie sabe con certeza qué fue de él, pero su silencio dice más que cualquier testimonio. Hoy el caso de Linda Block sigue siendo estudiado por criminólogos, periodistas y psicólogos. Algunos la describen como una fanática cegada por la ideología, otros como una víctima del desorden mental y del aislamiento emocional. Pero más allá de los diagnósticos, su historia revela una verdad dolorosa. Incluso las personas que una vez dedicaron su vida a hacer el bien pueden perderse en la oscuridad de sus propias creencias. En última instancia, el legado de Linda Lyon Block no está en los libros de historia ni en los archivos judiciales, está en la paradoja que encarna su vida. Una mujer que decía defender la libertad, pero que terminó encadenada. Una activista que quiso proteger a los débiles, pero que mató a un hombre que intentaba proteger a su hijo. Una ciudadana que rechazó toda autoridad y que finalmente murió bajo la máxima expresión de esa autoridad, la ley. Su historia, como tantas en este país, no ofrece redención ni consuelo. Solo deja preguntas. ¿Qué lleva a una persona a cruzar el límite entre la convicción y la violencia? ¿Y hasta qué punto el deseo de libertad puede convertirse en su propia prisión? Mientras el reloj de la prisión marcaba las 12:10 aquella noche de mayo, el cuerpo de Linda se apagó, pero el eco de su historia aún sigue vivo. Porque en cada decisión desesperada, en cada ideología que promete salvación absoluta, se esconde el mismo riesgo, el de perder la humanidad en nombre de una causa. Y así, termina el caso de Linda Lyon Block, la primera mujer ejecutada en Alabama en 45 años. Una historia de ideales que se torcieron, de justicia y obsesión, de amor y traición. Una historia que nos recuerda que, al final, todos enfrentamos nuestra propia sentencia.